ratos esperando este tema. Los senadores del Partido Acción Nacional están todavía en su previa, pero el senador Búrquez y un servidor presentamos hace pues ya unos meses una iniciativa que contó con un importantísimo apoyo, con mucho más de 100,000 firmas en change.org para recortar al 50% el gasto de los partidos políticos. Y junto con el senador Búrquez acordamos el día de hoy presentar una excitativa para garantizar o para buscar que este Senado de la República pues haga la chamba que no ha querido hacer, que es dictaminar que los partidos políticos, todos los partidos políticos, reduzcan en 50% el monto de ingresos que actualmente tienen. Ahora ya está. ¿Cómo es? Ahí está. Hago el anuncio inmediatamente a mis compañeros y compañeras, les paso la palabra. Es que ya no estaban checando. Es una iniciativa que en este momento del debate en la Cámara de Diputados nos parece sumamente oportuna. Solamente les doy una cifra: en el 2015 los partidos políticos, el sistema político mexicano se llevó más o menos 20,000 millones de pesos. Es un dinero que ya no se puede justificar de ninguna manera. Pasa, senadora. Voy. Ya no se puede justificar de ninguna forma. Si hoy la Secretaría de Hacienda ha presentado un paquete fiscal en el cual hay recortes a salud, por ejemplo, en el orden de los 10,000 millones de pesos, pues que le metan tijera a los partidos políticos. Esta iniciativa fue presentada ya hace varios meses. De hecho, yo la acompañé. El senador Búrquez fue quien tuvo todo el liderazgo en este tema. Y hoy, como confirmantes, y aquí están todos los compañeros y compañeras, senadores y senadoras, estamos impulsando que el día de hoy se presente una excitativa. No podemos permitir que haya recortes a salud, que haya recortes a educación y que por otro lado el sistema de partidos tenga 20,000 millones de pesos que ya no están justificados, y uso la cifra del 2015. Y le dejo la palabra a mis queridos compañeros y compañeras. Buenos días a todas, a todos. Aquí nos encontramos varios senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyando a uno de nuestros compañeros muy queridos, que es el senador Pancho Búrquez, que presentó esta propuesta de reducir 50% del presupuesto a la clase política en general. Yo quiero hacer un reconocimiento personal al senador Búrquez por encabezar esta lucha por dos vías. Una lucha legislativa y una lucha ciudadana. Hay que recordar que tiene ya 150,000 firmas en change.org, en una iniciativa que él hizo a través de las redes, y que invitamos a todas las ciudadanas y ciudadanos a que se sumen a esta reducción. Creo que el senador Jospinter lo explica perfectamente. Todos sabemos que el dinero público pues ha venido decreciendo y decreciendo, básicamente porque los precios del petróleo también han decrecido, y de ahí se nutría en general el gasto público. Es un contrasentido el pedir que se esté reduciendo el presupuesto en salud, en educación, en ecología, en temas tan importantes como la migración, y que no haya una reducción sustantiva a los partidos políticos y a la clase política en general. Esta iniciativa, como ya se mencionó también, lleva más de 5 meses presentada, y hoy presentamos una excitativa, esto es, pedir a esta Cámara que ya se discuta y que ya se apruebe esta propuesta. Creo que sería un mensaje muy importante de toda la clase política. En este grupo estamos representados dos partidos, Partido Acción Nacional y el PRD,
que está también muy activamente en este tema. A pedir que se sumen en change.org a esta petición ciudadana. En la actualidad tiene más de 150,000 firmas, pero bueno, creo que serán muchos más ciudadanos los que estén apoyando esta moción. Esto es cuanto. Bueno, simplemente secundar toda esta razón que en este momento de crisis de finanzas públicas viene a muy necesario el reducir el gasto corriente al 50%, que quiere decir pues funcionarios, empleados del gobierno, partidos políticos. Lo que necesitamos son carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, y no más gente en el gobierno. Hace tiempo que el senador Burques propuso esta reducción. En mi persona lo secundé con que nos redujeran el 50% el sueldo aquí a todos nosotros, y simplemente no hubo eco. Bueno, ahora el agua le está llegando a los aparejos a las finanzas públicas. Lo va a sufrir todo México, habrá inflación y todas las consecuencias. Lo podemos corregir desde ahora. Rápidamente, amigos y amigas de los medios de comunicación, yo creo que es un insulto para los ciudadanos, un insulto para todos los mexicanos, este dispendio que está habiendo para los partidos políticos y para la clase política de México. Nos ahorraríamos casi 20,000 millones de pesos, pero lo que más insulta a los mexicanos, lo decimos como legisladores, es que para el próximo año, en el paquete económico para el próximo año, aparentemente hay un aumento de 1,000 millones de pesos para partidos políticos y para la clase política. Y eso no lo podemos permitir. Por eso esta excitativa aquí en el Senado de la República, para que se discuta, se dictamine en comisiones y se apruebe aquí en el Senado de la República. Es cuanto. Venga. Viva Oaxaca. Que viva Oaxaca. ¿Hay alguien que esté en contra de esta excitativa que estamos planteando un grupo de senadores? Evidentemente que no, porque todos sabemos, padecemos, no solamente en carne propia, sabemos que en los municipios de los que venimos, en los estados que representamos, la verdad que las cosas cada vez están peor. Por eso, esta es una propuesta razonable, lógica. Quiero hacer un llamado muy respetuoso a todos los ciudadanos, para que nos sigan respaldando a través de su apoyo, de su firma en la página de change.org, para que esta iniciativa siga ganando fuerza, porque aparentemente pues solamente cuando los ciudadanos alzan la voz es cuando los políticos, los que detentan el verdadero poder, una cúpula, reaccionan. Por lo pronto, aquí estamos reiterando lo que alguna vez nos planteó nuestro compañero Pancho Burques. Aquí estamos reiterando un grupo de senadoras, senadores, diciendo vamos con todo, vamos a acabar con este tipo de privilegios y muchos más, pero arranquemos con este planteamiento de disminuir de manera drástica los recursos públicos que se van hacia partidos políticos, como dice Ángel, hacia la clase, Daniel, como dice Daniel, hacia la clase política nacional. Por eso les agradecemos y bueno, si mis compañeras y compañeros no van a hacer uso más de la palabra, por supuesto que los que estamos aquí estamos a las órdenes por alguna pregunta, algún planteamiento. Sí, senador, nos pregunta Blanca Becerril, del Financiero TV. Buenos días. Yo quiero hacerles dos preguntas. Una respecto al tema. Ya han hablado con otros grupos parlamentarios, me refiero específicamente al PRI y al Partido Verde Ecologista de México, que por ahí se decía que eran los que estaban en contra de apoyar esta iniciativa del 50% a la clase política. En lo personal, yo no sé si alguno de mis compañeros, pero a través de ustedes y en este mismo foro, pues les hacemos una invitación y un llamado a los compañeros y compañeras del PRI y del Verde para que se sumen, y a todos los senadores en general y a todos los partidos políticos. Y mi otra pregunta... Aunque déjame decirte, aquí todos sabemos, yo lo digo con mucho respeto para
los compañeros de esta Cámara, para que puedan aprobar algo, hay que ir más arriba. Si no viene la línea desde arriba, no van a votar a favor. Por eso tenemos que hacer presión, para que el presidente de la República entienda que hay que bajarle los recursos públicos a la clase política. Y otra pregunta para el Partido Acción Nacional es: ¿qué opiniones merece en primer lugar la licencia que pidió el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para separarse del cargo tan solo 48 días antes que me quedan secretarias nacional en el cargo de gobernador? Y si esto motivó al Partido Acción Nacional a que se pusieran las pilas de alguna forma para quitarle los derechos partidistas a Miguel Padres, el gobernador de Sonora. Gracias. Mire, Blanca, en medios de comunicación, yo soy integrante de la Comisión de Anticorrupción del PAN, del CEL del PAN. Y la consecuencia de haber tomado ayer la decisión de suspender los derechos de militancia del gobernador Padres es la consecuencia de una averiguación que ya contiene mucho tiempo, pero que todo tuvo que aguardar la legalidad del Partido Acción Nacional. Tuvimos que modificar estatutos, pedirle un reglamento que nos autorizara el INE, cosa que el PRI no hizo. Ahí no hay este tipo de estatuto jurídico que haya tenido que ser modificado porque no lo respetan, no lo tienen. Nosotros tenemos respeto a la ley, por eso nos tomó tiempo y ayer llegamos a esa decisión. Que allá en Veracruz, por razones de los veracruzanos, estén prosperando cosas que ha considerado el Congreso del Estado de Veracruz, qué bueno. Esto quiere decir que el Partido Acción Nacional ya venía trabajando en este tema de quitar los derechos partidistas y no coincidió para matarle la nota, por decirlo de alguna forma. No coincidió, es un asunto porque como soy integrante de esa comisión, le digo que es fruto de un proceso que ayer concluyó en esa parte. Todavía no está decidido el fondo, simplemente ha sido suspensión de derechos partidarios. ¿En algún momento el PAN podría suspenderlo del partido? Ya está suspendido. Pero solamente sus derechos Nada partidistas. más suspendido. Podría llegar a que se le prive de su militancia. Pero este es un tema particular, digo, del PAN, así que aquí hablamos de todo el problema. Sí, la verdad es que no es un asunto nada más de Acción Nacional. Hay muchos gobernadores del PRI que todavía están en la ruta. ¿Qué pasó con el exgobernador de Chihuahua? ¿Qué pasa con el exgobernador Borges, que dejó las finanzas de Quintana Roo en el bote de la basura? Ayer hablaba con funcionarios del actual gobierno, francamente no saben qué hacer con tanto desfalco que se encontraron. Y bueno, de la izquierda, pues tampoco cantamos mal las rancheras. Yo dije en la comparecencia de la procuradora, ¿qué pasó con Gabino Cue? Yo presenté solicitud de juicio político, argumentando, presentando que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado desvío por más de 10,000 millones de pesos en lo que va de su administración. Hay un planteamiento del FBI, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que ya aceptó en un boletín hace varios meses la PGR de que se solicitaba la investigación a Gabino Cue y a otros cercanos a él por lavado de dinero, por estar llevando grandes cantidades de recursos públicos, que evidentemente son públicos y de Oaxaca, a bancos norteamericanos. No basta con que Javier Duarte haya solicitado licencia. Hay muchos otros exgobernadores y algunos que todavía están pendientes de entregar su gestión, que la verdad hay que poner no uno sino varios ejemplos. Deben irse a la cárcel por haberse robado el dinero del pueblo. Hace unos momentos un senador nos decía que esto parecía un show mediático para tratar de simular que sí están haciendo algo contra la corrupción del PAN. Yo creo que hay dos mensajes importantes. El primero es, y es un dicho popular, en arcas llenas hasta el más justo peca, y aquí hay arcas llenas y sueltas. Entonces, hay dos temas importantes. El primero es el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos trabajando, terminamos ya las comparecencias de las candidatas y candidatos a selección de los presidentes y presidentas ciudadanas de este sistema. Y eso es un tema muy importante para México.
Primero, ciudadanos fiscalizando a los políticos, y el segundo es y creo que no hay que perder el ojo del tema de la conferencia de prensa, y es la reducción precisamente de estas arcas llenas, el reducir el monto de recursos que se dan a partidos políticos y a clase política en general. El origen de la corrupción en mucho es el exceso de recursos que se maneja en este medio. Creo que esta es una medida importante y corresponde a los ciudadanos y ciudadanas y a los medios de comunicación exponer a todos los ciudadanos que se sumen a esta plataforma de Change.org, que incrementen su presión a esta clase política que parece cerrarse y que efectivamente se reduzca el 50% del presupuesto a la clase política. Creo que ese es el mensaje central de esta conferencia. Les pregunta ahora Héctor Figueroa de Excelsior TV. Buenas tardes al senador Rufo, coordinante de la Comisión Anticorrupción. Ustedes van a emitir un dictamen a la Comisión de Orden y a la Comisión de Justicia del partido, entiendo, y estas serán las facultadas, en todo caso, de acuerdo con el dictamen que ustedes emitan, para expulsar del PAN al exgobernador Guillermo Padres. Si es así, si nos lo pueden comentar esto, y en caso de ser, ¿en qué plazo ocurrirá o podría ocurrir esto? Y si no tardó, hace un año ya dejó la gobernatura del gobernador Padres, no se tardó mucho en tomar este caso tan sonado. Fundamentalmente es eso. Bueno, es que estuvimos dependiendo de la aprobación del reglamento para la actuación de esta comisión de anticorrupción del PAN, que el INE permitiera pues que nuestra actuación fuera pegada a esa legalidad. Y esta aprobación fue apenas hace 2 meses. En cuanto a la suspensión que se ha dictaminado por parte de esta Comisión de Anticorrupción del PAN, es una facultad de esta comisión. Pedir el que se le retire su militancia es un asunto que deberá pasar a la Comisión de Orden y Justicia. Por lo pronto, esta es facultad, la suspensión es facultad exclusiva de la Comisión de Anticorrupción a la cual pertenezco en el PAN. ¿Cuándo podrá haber una decisión final sobre la expulsión, si es que eso va a proceder? ¿Y por qué en el caso de Margarita Arellanes, que también la investiga su comisión, por qué sobre ella no hubo suspensión de sus derechos partidistas? La exalcaldesa de Monterrey. Los asuntos han sido turnados en orden de arribo y por orden alfabético de los integrantes de la Comisión de Anticorrupción del PAN. El caso de Margarita Arellanes, me parece que está en la integrante de esta comisión, la senadora Silvia Garza, pero a ella le fue turnado hace apenas una semana. Y en el asunto de Padres, esto podrá llegar quizá a una, digamos, consignación, si se vale decir así, a la Comisión de Honor y Justicia, supongo yo, en no más de 30 días. La última pregunta es de Jorge Franco de Portal 724. Buenas tardes. Sobre esta reducción del 50%, ¿cuándo la implementarán? ¿Se la aplicarán ustedes primero? ¿Cuántos son los que aplicaron eso y cuándo la aplicarán? ¿Me la puedes repetir, perdón? Sobre esta reducción del 50%, ¿cuándo la implementarán ustedes? Bueno, nosotros estamos planteando, precisamente como lo definió el senador Burques, que en tanto se está discutiendo la ley de ingresos y después será el presupuesto de ingresos en la Cámara de Diputados, sea ya un acuerdo político en este momento. Yo tengo información de que entre el miércoles y el jueves habrá de votarse el paquete fiscal, luego nos va a venir aquí la ley de ingresos. Pero necesitamos que ese acuerdo esté. Hay una importante suma de dinero que hoy se va a los partidos, que ya no tiene razón de ser. El acuerdo del 96, pues ya ha evolucionado, ya tenemos otras condiciones en el país. No hay razón para dedicarle tanto dinero a los partidos políticos y que, pues, quien tenga que pagar sea el sistema de salud o el sistema educativo. Esperamos que sea, es una excitativa que presentamos el día de hoy,
para que los diputados la atiendan en la discusión, que esperamos que la próxima semana confirme esa posición, 50% menos a los partidos políticos de la clase política. Sería todo. Muchas gracias.